Muy buenas tardes, damos inicio al desarrollo de nuestra clase que corresponde a la fecha 6 de noviembre. En honor al tiempo, entonces vamos a compartir, en este caso ya el desarrollo de nuestra clase, para, como les dije, de la fecha. Nosotros habíamos iniciado la clase pasada ya, la unidad 3, en cuanto a lo que hace referencia a la ley 6380, ¿verdad? /19, que es la de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Habíamos nosotros arrancado hasta la parte de la renta neta. Ahí habíamos quedado, ¿verdad? Hoy vamos a seguir y terminar esta parte que hace referencia a el impuesto a la renta empresarial, el IRE. El IRE en este caso que está dividido en IRE general, régimen general, y tenemos en este caso, ¿verdad?, en los formatos simplificados, que es en este caso el IRE simple y el IRE resimple, que nosotros vamos a estar viendo hoy. Eso en cuanto a lo que es impuesto a la renta empresarial, y con eso vamos a cerrar lo que tenga que ver con impuesto a la renta. Después nos quedaría en este caso, ¿verdad?, el impuesto al valor agregado, que vamos a estar viendo después también, ¿verdad? Bueno, como tenemos acá entonces en la presentación, esto es la unidad 3, es continuidad, es la segunda parte, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de los gastos deducibles, ¿verdad? Que esto se tiene que tener bastante en cuenta, ¿verdad?, dentro de lo que es el ejercicio de la profesión contable, hablando en ese término y en ese ámbito, ¿verdad? ¿Qué vienen a ser los gastos deducibles? Técnicamente, los gastos deducibles vienen a ser aquellas erogaciones, ¿verdad?, que se realiza, ¿verdad?, y que está en este caso, ¿verdad?, relacionado a la actividad que desarrolla la organización. Y por ende, legalmente hablando, ¿verdad?, se puede deducir para obtener la renta neta en este caso, ¿verdad?, o la renta antes del impuesto, ¿verdad?, en materia de impuesto hablando. ¿Por qué les digo esto? Porque en el formulario 101, que es de liquidación del impuesto a la renta, ¿verdad?, hay en este caso, ¿verdad?, dos columnas. Una columna que corresponde exclusivamente al resultado contable. ¿Qué quiere decir resultado contable? Porque tenemos resultado contable y tenemos resultado fiscal. Y los dos están dentro del formulario, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ver y que tenemos que conocer, ¿verdad? ¿Qué es, en este caso, el resultado contable? El resultado contable viene a ser el resultado que nosotros tenemos, ¿verdad?, como ganancia de un ejercicio que lo realizamos normal, común y corriente, como lo aprendimos en contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, ¿verdad? En todas esas materias que ya dieron ustedes, ¿verdad? En donde vamos, ¿verdad?, en el estado de resultado, ¿verdad?, ventas menos costo, menos todos los gastos que incurrimos, y eso es lo que me son. Ese es el resultado contable. Ahora viene en contraste el resultado fiscal. ¿Y qué es la diferencia en el resultado fiscal? Esta palabra que tenemos acá, gastos deducibles, en donde nosotros a través de decretos, resoluciones, ¿verdad?, de la SEP en este caso, nosotros tenemos que ver y determinar la deducibilidad de ciertos gastos.
porque hay gastos que son 100% deducibles. ¿Qué quiere decir deducible? Que podemos utilizar en el ejercicio. Y no deducible quiere decir que no podemos utilizar. Pero al solo efecto de la determinación del impuesto. O sea, para determinar el resultado fiscal. ¿Por qué? Porque sobre ese resultado fiscal es lo que nosotros tenemos que pagarle al fisco el impuesto a la renta empresarial. Entonces, para eso es que el fisco determina exclusivamente este tema que tenga que ver exclusivamente con la parte de lo deducible, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, la remuneración personal superior. La remuneración personal superior está estipulado por ley en este caso que solamente podrán ser deducidos hasta un máximo de 40 salarios mínimos en todo el ejercicio, en este caso. Y 40 salarios mínimos serían aproximadamente 2 millones, 40, serían 87 millones y colitas. ¿Qué pasa si en este caso a mi gerente general yo le pago, ponerle una suma de 10 millones? Estamos hablando de una empresa grande, ¿verdad? Una empresa de gran magnitud. Yo le estoy pagando, en este caso, ¿verdad? 10 millones. 10 millones por 12 ya son 120 millones. Y 87 millones nomás es deducible. Entonces, 87 millones es lo que es deducible y 33 millones es lo que no es deducible. Entonces, ahí está el chiste de lo deducible y no deducible, que para determinar mi impuesto a la renta, yo tengo que separar de los 120 millones que yo tengo como remuneración, ¿verdad? 87 millones es lo que yo puedo descontar como gasto deducible. Y 33 millones será gasto no deducible. Entonces, eso yo voy a hacer con signo positivo en una hoja de cálculo del impuesto a la renta empresarial. Nosotros tenemos que hacer el cálculo del impuesto a la renta empresarial en una hoja aparte, en donde tenemos ahí los ingresos, los costos, menos los gastos deducibles, más los gastos no deducibles, y determinamos el impuesto ahí para el resultado fiscal. Ese es a modo de ejemplo, nada más le estoy manifestando, determinando cuestiones de tiempo si tenemos, lo desarrollamos acá, o si no lo vemos en Seminario Contable 2, esa parte de gastos deducibles y no deducibles en cuanto a lo que es la aplicación directa. Pero más o menos ustedes ya tienen ahí una noción, una idea de qué es, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a nuestro tema, al desarrollo, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley en cuanto a lo deducible? Nos dice que siempre que se reúnan las condiciones y los requisitos señalados en el artículo 14 de la presente ley, se admitirá deducir los tributos y cargas sociales que recaen, en este caso, ¿verdad?, sobre la actividad, bienes y derechos afectados a la producción de renta. En este caso sería el número 1, ¿verdad?, que habla sobre los tributos y cargas sociales. Eso es, por ejemplo, nosotros estamos hablando sobre lo que tenga que ver, por ejemplo, aporte a la previsional, los aportes y retenciones sobre salarios, ¿verdad? Que esos son al 100% deducibles. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente con la fuente productora. O sea que los personales que trabajan en este caso son los encargados de mover el proceso productivo y de que esta empresa empiece a generar utilidades, ¿verdad? Entonces a eso nos estamos refiriendo con este apartado específicamente, ¿verdad? Entonces eso es 100% deducible. Después tenemos el IVA incluido en las compras de bienes, ¿verdad? ¿En qué caso, por ejemplo, el IVA incluido en las compras de bienes?
nosotros utilizamos ya ese impuesto, ¿verdad? Que está directamente grabado, ¿verdad? Al comprar, por ejemplo, las mercaderías. Entonces, por eso ya es deducible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando, lo estamos empleando. Los gastos generales del negocio. El tema de gastos generales. Siempre nosotros tenemos, por ejemplo, ciertos gastos que lo llevamos bajo la cuenta de gastos generales cuando están relacionados efectivamente a la actividad que desarrolla la empresa, ¿verdad? Y eh, lo deducimos en su totalidad. Las remuneraciones o contribuciones pagadas al personal por el servicio prestado en relación de dependencia, siempre que haya aportado un seguro social creado o admitido por ley decreto, en este caso. Después, en el caso que no correspondiera efectuar el aporte del seguro social, serán deducibles siempre que las remuneraciones sean pagadas al personal contribuyente del IRP. Acá, por ejemplo, tenemos que tener bastante bien claro cuando nosotros estamos realizando una actividad en carácter de dependencia. Si nosotros, por ejemplo, somos contadores dependientes, ¿qué quiere decir eso? Que una empresa nos paga nuestro salario, estamos en la planilla de nómina salarial, tenemos aporte de seguro IPS, en este caso por la empresa nos paga nuestro sueldo y estamos incluidos dentro de la planilla IPS y pagamos el seguro social. Ahí nosotros nos inmiscuimos, en este caso nos convertimos en un funcionario de la empresa, un personal dependiente. Dependemos directamente de la empresa. En ese caso, todo lo que no se nos paga, por ejemplo, nos pagan 10 millones y la totalidad es deducible. Después viene, por ejemplo, la parte de cuando somos no dependientes, o sea, independientes, ¿verdad? ¿En qué caso somos independientes? Cuando nosotros, por ejemplo, le facturamos a la empresa, tengo yo mi factura personal, voy, presto servicio a esa empresa, soy el contador de la empresa y facturo mi salario. En ese caso corresponde registrar, ¿verdad?, el pago que la empresa me hace, no como sueldos y jornales, sino como honorarios profesionales. Y la suma de 10 millones en un año serían 120 millones. Pero ¿qué pasa? Ahí entra la parte deducible, no deducible, porque cuando es personal contratado, ya sea remuneración, honorario, servicios contratados, la ley estipula el porcentaje de deducibilidad. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta para la hora de determinar el impuesto. El cálculo del impuesto a pagarle al fisco. Nosotros estamos en renta empresarial. Por eso habla acá que el personal sea contribuyente de IRP. Porque cuando es personal profesional que está realizando el trabajo, le corresponde pagar renta personal cuando es un servicio prestado. El aguinaldo o 13º salario exigido por el Código de Trabajo. El aguinaldo es 100% deducible también. Lo deducible entonces es lo que nosotros podemos utilizar y descontar para obtener la renta definitiva o la renta antes del impuesto. Los beneficios otorgados a los personales también es 100% deducible. Las remuneraciones por servicios personales que no sean prestados en carácter de dependencia, eso es lo que ya le estaba diciendo hace rato, y habla de IRP y de impuesto a los no residentes, que son las nuevas modalidades que vamos a encontrar en esta ley 6.380. Tenemos el IDU, el IRN, en este caso para renta de los no residentes, dividendos y utilidades, que es IDU, y renta personal, que ya sabemos luego, ¿verdad? Las remuneraciones porcentuales de utilidades líquidas por servicios de carácter personal que se encuentren en relación de dependencia y pagadas en dinero. Esto en cuanto a lo que es el tema del IDU, que corresponde también a la empresa, que son las utilidades líquidas que se le paga en este caso a esas personas que son dueñas, ¿verdad? Los gastos de constitución y organización. Estos son los gastos de constitución, que son aquellos intangibles que nosotros tenemos que, en este caso, ¿verdad?, trasladar al gasto en un plazo de 4 o 5 años máximo, ¿verdad?
que la amortización acumulada es la que cada año tenemos que hacer y esa es 100% deducible. Y las erogaciones por concepto de interés, alquileres o cesión de uso de derechos que tenga la organización. Siguiendo con esto, ¿verdad? Dentro de lo deducible también tenemos partidas extraordinarias, debidamente probadas. En este caso, cuando estamos hablando de debidamente probadas, nosotros estamos hablando de que efectivamente tiene que tener el documento que respalde. Y el documento que respalde en este caso tiene que ser una factura legal, ¿verdad? No cualquier recibo común, por decirlo. Entonces, eso también nos tenemos que manejar. Los castigos sobre malos créditos. Eso, por ejemplo, son cuando nosotros vamos a estar pagando alguna refinanciación, en este caso, ¿verdad? Y los intereses que se nos estén aplicando sobre una reprogramación, por ejemplo, ¿verdad? Pero no así las multas. Las multas por castigo de repente no es deducible. Ojo con eso. Las pérdidas originadas por delitos cometidos por terceros. Supongamos que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una importación, ¿verdad? Y en esa importación, automáticamente nosotros tenemos que girar un dinero a una empresa X y resulta que esa empresa no existió y fuimos estafados. Entonces, esa estafa también, producto de ese mal negocio, también es deducible. Las pérdidas en este caso, ¿verdad? De inventarios, que pueden ser por mortandad de ganado, está hablando en una empresa ganadera, ¿verdad? Cuando se muere el ganado en este caso, ¿verdad? Y esa pérdida también es deducible. Las depreciaciones, ¿verdad? Depreciación y revalúo, que ustedes ya seguramente hicieron y manejan perfectamente, esas depreciaciones son también. Las amortizaciones, que ya estuvimos hablando hace rato, también son deducibles. Las reservas matemáticas o similares establecidas por la ley, en este caso en cuanto de los revalúos técnicos, ¿verdad? Que suelen aplicarse también. Los gastos y erogaciones en el exterior que se realizan, también en este caso son deducibles. Y famoso movilidad y viáticos, también son deducibles. Las donaciones que le realizamos a alguna institución estatal también son deducibles, siempre y cuando estén debidamente documentadas. Siempre eso es lo que tienen que tener presente. Que nosotros todo podemos utilizar, todo podemos tener, pero tienen que estar debidamente documentadas siempre. No, es por ejemplo, no, yo le di a los bomberos 100.000 guaraníes. Está bien, vos pudiste haberle dado, pero ¿qué te dio el bombero? Nada. Entonces, bueno, pues, no existe. Porque si no tenés el comprobante respaldatorio, no podemos incluir dentro de la contabilidad. Te tiene que dar una factura o te tiene que dar un recibo oficial de la organización por la donación. Los gastos y contribuciones realizados a favor del personal que estén en carácter de dependencia siempre. Las erogaciones en que incurre en este caso, ¿verdad? El contribuyente cuando explote un establecimiento agropecuario o fincas que tenga, por ejemplo, yo empresa estoy acá en Itá y tengo en Yaguarón una finca, en este caso, y estoy pagando a unos personales que me están, qué sé yo, cultivando X cosas, por ejemplo. Entonces, esos personales son dependientes de mi empresa que está acá en Itá, entonces por eso es deducible. Las erogaciones en concepto de préstamos, toda empresa puede solicitar préstamos y los intereses que se le apliquen son deducibles. El socio accionista, en este caso, siempre que el mismo sea contribuyente de algún impuesto a la renta. Esto en cuanto a las erogaciones que se incurran en estos socios, por ejemplo, gastos de representación o viáticos, no sé. Empresas vinculadas, cuando tenemos en este caso, son empresas como los holdings, en este caso, que son de un grupo de personas, ¿verdad? Y están vinculadas entre sí por a 12 motivos. Entonces, por último, tenemos ahí la deducibilidad de los gastos, estará limitada en su conjunto por ley, decretos y resoluciones emanadas por la Administración Tributaria que reglamentarán las condiciones particulares de deducibilidad de lo dispuesto en el presente artículo. Es lo que le estaba mencionando hace rato. Acá la ley te cita todo lo que vos podés deducir, pero en ciertos aspectos tenemos otra vez las normativas
que emana la administración tributaria, que se encargará en este caso, ¿verdad?, de regular, como les dije, en el caso de esta remuneración personal superior, de esta cuenta, ¿verdad?, en donde la ley prevé solamente una parte deducible y otra parte sería no deducible, ¿verdad? Ahora vamos a ver en este caso, ¿verdad?, la parte de costos y gastos no deducibles. Vamos a ver lo no deducible ahora. Lo que no podemos utilizar para la determinación de este resultado antes del impuesto. O sea que todo esto que nosotros vamos a citar ahora, si es que tenemos dentro de un ejercicio, esto en la hoja de cálculo del impuesto a la renta, nosotros tenemos que convertirlo en signo positivo, sí o sí. Bueno, el presente impuesto es el impuesto que se pagó este año, entonces no se puede deducir para pagar menos impuestos. Las sanciones por infracciones aplicadas por cualquier organismo público competente. Famoso, no presentamos nuestra declaración de IVA en tiempo y en forma, pagamos multa 50.000. Cada mes, 10 meses pagamos, por decirle, tan informal en su contador, ¿verdad? Que se olvidó, ¿verdad? Bueno, puede ser causa del contador o puede ser causa del contribuyente también. Porque si el contador le dice, mira que va a vencer tu IVA el 10, el lunes. Sí te voy a pasar, sí te voy a pasar, sí te voy a pasar, sí te voy a pasar. Nunca le pasó. ¿Quién es el culpable? El contribuyente, no el contador. ¿Está? Entonces, eso también puede ser, no solamente el contador puede ser informal, también el contribuyente. Nosotros como contadores simplemente tenemos que cumplir con nuestra labor y nuestra función de pedir en tiempo y en forma. El contribuyente es el encargado de tomar las decisiones, si te lleva, si no te lleva, ¿verdad? Y cualquier otra cosa. Y el resto es responsabilidad de él, cuando nosotros le avisamos en tiempo y en forma todo. Bueno, entonces a ese tipo de multas que se paguen, por ejemplo, no es deducible. Las utilidades de ejercicio que se destinen al aumento de capital o reserva tampoco son deducibles. La amortización de llave autogenerada, es decir, cuando dicho valor es asignado unilateralmente por el propio contribuyente sin ninguna contraprestación. La llave de negocio, el activo intangible, entonces no es deducible. Los gastos personales del dueño socio accionista o de sus familias. Los gastos personales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me estoy, por ejemplo, comprando una computadora, pero esa computadora es para mi casa, en mi uso personal, por más que yo sea el dueño de la empresa, ese gasto no puede ser incluido dentro de la contabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque es de uso personal. Ahora, si la computadora es para la empresa, ahí sí es deducible. El IVA, en este caso, que se incluyeron los bienes, servicios e importaciones relacionados directa y distintamente a operaciones grabadas por el referido impuesto, así como el IVA crédito sujeto a devolución en términos del artículo 101 de la presente ley. Esto, por ejemplo, son en el caso de los exportadores. Porque nosotros, por ejemplo, compramos los insumos, las materias primas acá para producir y lo compramos con valor grabado. Pero la exportación es exenta de IVA. Entonces nosotros siempre exportamos, nomás enviamos mercadería al exterior, productos, ¿verdad? Nuestro crédito fiscal se va a hinchar porque no utilizamos, pues no tenemos débito fiscal. Entonces cada vez que compramos aumentamos el crédito, y esa es la plata del contribuyente. Entonces se solicita eso al fisco, la devolución. Y cuando el fisco te devuelve eso, en este caso, por ejemplo, nosotros por más que utilicemos esa devolución, esto automáticamente ya es un no deducible. Costos y gastos no deducibles, lo dice la ley, ¿verdad? Los costos y gastos relacionados a las rentas no grabadas, exentas o exoneradas, incluidas en este caso la fuente extranjera. Si nosotros estamos trayendo es por importando algo del exterior que en este caso conlleve, ¿verdad? Costos y gastos que no tenga que ver nada con la renta que nosotros estamos utilizando, tampoco es deducible. Costos y gastos que nos cumplan los dispuestos en el artículo 14 de la presente ley, que sería en este caso, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con el giro normal de la actividad que desarrolle la empresa. Eso es el secreto para lo deducible y no deducible. Todo lo que esté relacionado con la actividad que desarrolla la empresa es deducible.
Y todo aquello que no tenga que ver con el giro normal de la actividad de la empresa es lo que no se puede deducir. Contablemente podemos incluir, pero tenemos que determinar después el resultado contable y el resultado fiscal. En el contable entra todo. En el fiscal está lo deducible y no deducible. ¿Está? Eso para cerrar esta parte, ¿verdad? Después tenemos los gastos indistintos y tenemos las pérdidas fiscales. Los gastos indistintos son aquellos que están relacionados indistintamente para la obtención de rentas grabadas, no grabadas, exentas o exoneradas de la fuente extranjera, que deberán prorratearse a ser deducidos proporcionalmente en función a los ingresos brutos obtenidos. Hay, por ejemplo, gastos que estén relacionados indistintamente, ¿verdad? A ver, ¿qué podría ser un ejemplo? Un gasto indistintamente. Por ejemplo, un estudio, un análisis de una materia prima específica, ¿verdad? Que por A, B o C motivos pasó por un puerto en donde hay, por ejemplo, un tipo de virus operante dentro de ese puerto, ¿verdad? Y pasó nuestra materia prima por ahí. Entonces, por ende, ¿verdad? Esa materia prima requiere que sea analizada antes de que nosotros entremos en el ciclo productivo de nuestra organización. Entonces contratamos a una persona encargada de realizar eso, entonces indistintamente eso está relacionado a la renta, actividad grabada. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer ese proceso para garantizar la calidad óptima de mi producto, porque nosotros como empresa tenemos que tener en cuenta la calidad del producto, los estándares de calidad que nosotros tenemos que practicar como organización, porque eso hace que yo pueda competir en el mercado y pueda perdurar, que es lo que busca toda organización, ¿verdad? Pérdidas fiscales, en este caso, realizadas las deducciones admitidas si la renta neta fuera negativa, en este caso, o sea, fuera pérdida del ejercicio, esta pérdida fiscal se podrá compensar con las rentas netas de próximos ejercicios hasta un máximo de 5, o sea que 5 ejercicios. Sería entonces, si cierro ahora 2020, tengo pérdida, tengo 21, 22, 23, 24 y 25 para poder compensar. Contados en forma consecutiva e ininterrumpida, o sea que todos los años de seguida, no puedo yo cortar. A partir del ejercicio fiscal siguiente, como les dije, 21, 22, 23, 24, 25. Las pérdidas de ejercicios anteriores podrán compensarse en forma anual hasta el importe que represente el 20% de la renta neta de futuros ejercicios fiscales. Esta disposición regirá para las pérdidas fiscales que se generan a partir de la vigencia del presente impuesto. Esto es a partir de este 2020. Yo tengo este año pérdida y puedo compensarlo por 5 años. Nada más, a partir de ahora. Si yo tengo pérdidas de ejercicios anteriores que datan del 2017, 2018 o del ejercicio 2019, yo no puedo compensar como se hacía anteriormente, en que una vez que todas mis ganancias del ejercicio absorban esas pérdidas acumuladas, ahí yo voy a poder distribuir mis dividendos. Ahora, las pérdidas que yo tenga a partir de este 2020, solamente 5 ejercicios puedo compensar. Pero en esos 5 ejercicios yo solamente hasta el 20% de la renta neta de los futuros ejercicios voy a poder utilizar. O sea que depende directamente de la renta neta que yo obtenga en el 2021 y solamente el 20% de ese es lo que yo voy a poder compensar en este caso con las pérdidas. Y el 80% yo voy a tener que en este caso ahora distribuir. ¿Por qué hace el fisco esto? Porque entra en vigencia el IVA, el impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces el fisco te dice sí o sí tenés que repartir esas utilidades y me tenés que pagar el 10% por cada repartija de dividendos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Efectivamente, entonces tiene que recaudar. Entonces, el fisco con este artículo, perfectamente como anillo al dedo, se diría, ¿verdad? Bueno, la tasa del IE siempre será del 10% sobre la renta neta, ¿verdad?
Entonces, efectivamente, eso es lo que tenemos que estar viendo, ¿verdad? Después, la documentación. Cuando nosotros estamos hablando de documentaciones, ¿verdad? Esas documentaciones efectivamente tienen que ser comprobantes válidos. Nosotros ya estuvimos viendo la parte de estas documentaciones exclusivamente, ¿verdad? Que son las facturas, que son las autofacturas, los recibos, ¿verdad? ¿Qué más? Nosotros estuvimos viendo vez pasada los tickets, en este caso, ahora recuerdan, están la parte de los boletos públicos, todas esas documentaciones específicamente que tenga que ver con la parte de documentaciones que nosotros ya estuvimos viendo la clase pasada, ¿verdad? En las primeras unidades, todos los comprobantes de retenciones y demás, todo lo que tenga que ver nosotros ya estuvimos viendo. Entonces a eso se refiere la ley en cuanto a estas documentaciones, ¿verdad? Y menciona que en este caso, ¿verdad? La administración tributaria, como manifiesta acá, es la entidad encargada exclusivamente de regular y otorgar esos comprobantes. A ver, seguimos en este punto. Ya tenemos la liquidación y la declaración jurada. La liquidación es la que se tiene que realizar efectivamente una vez al año, ¿verdad? La liquidación se va a realizar en este caso a través de una declaración jurada, que es la que corresponde a la renta. En el régimen general, como les dije, es el 101. Se presenta una vez al año. Y el pago se tiene que hacer en cualquier ERA, entidad recaudadora autorizada. El impuesto resultante de esta liquidación es lo que se tiene que pagar al fisco, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pagándole al fisco por la renta, nosotros tenemos que realizar anticipos. ¿Qué son los anticipos? Son ingresos que tenemos que hacerle al fisco en relación al impuesto que pagamos ahora. ¿En qué momento se activa esa obligación? Se activa cuando mi renta de este año, sobrepasa el salario mínimo legal vigente. 2.189.000 cola es el salario. 2.200.000 yo le tengo que pagar en este caso al fisco, ¿verdad? Entonces ella superó el salario mínimo legal vigente. Entonces, automáticamente yo exclusivamente ya tengo que realizar esos anticipos, en donde esos 2.200.000 yo tengo que dividirlo en 4 pagos, ¿verdad? Y esos 4 pagos yo los tengo que realizar mes de por medio. Si en abril vence la renta, entonces abril tengo mayo, julio, septiembre y noviembre en este caso, ¿verdad? Que son los porcentajes, los meses en que yo tengo que realizar esos anticipos. Y el caso de las retenciones ya son lo que nosotros estuvimos viendo también la clase pasada, ¿verdad? En donde efectivamente también el fisco, la administración tributaria, es la encargada de realizar y reglamentar este proceso, ¿verdad? Que nosotros también ya estuvimos viendo esa parte, ¿verdad? Ahora, antes que se nos corte el Zoom, vamos a estar viendo la parte del régimen simplificado para medianas empresas, ¿verdad? Que sería el IRE simple. Y para las pequeñas que sería el IRE re simple, ¿verdad? El IRE simple sería lo que anteriormente nosotros conocemos, ¿verdad? Como impuesto a la renta del pequeño contribuyente, ¿verdad? Entonces, ahora con esta nueva ley, nosotros tenemos que el importe para que un contribuyente esté dentro de este régimen simplificado es de guaraníes 2.000 millones. Tiene que ser su facturación anual para que pueda en este caso entrar dentro de lo que es la renta empresarial simple. Si tiene una facturación anual superior a 2.000 millones,
ya corresponde incluirse dentro del IRE general. Este es el IRE simple, hasta 2.000 millones. Y el proceso de manejo es similar a lo que ya estuvimos viendo con los otros, ¿verdad? Para determinar la renta neta, nos dice la ley que se tomará en cuenta, ¿verdad? Lo que resulte menor de la diferencia prevista entre el total ingreso y ingresos relacionados directamente sobre la actividad grabada. Acá lo único que se va a hacer, vamos a sumar ingresos, vamos a sumar egresos y la diferencia es lo que nosotros vamos a estar abonando. Sería entonces en este caso el 30% sería de la facturación bruta la base de cálculo para determinar el impuesto y sobre ese se estaría aplicando una tasa única que es del 10% para pagar. Eso sería en cuanto al punto de la liquidación. Recuerden que la liquidación se realiza en este caso a través de un formulario estipulado exclusivamente para esto. Es el formulario 700, ¿verdad? Que está vigente en este 2020 para este tipo de impuestos, ¿verdad? Después tenemos, en este caso, ahora más sobre el IRE simple, solamente eso. Tenemos que tener en cuenta que vamos a incluirle a personas que tengan ingresos hasta 2.000 millones al año. Ahora vamos a mirar un poquito en contraste lo que tenemos con el RESimple. ¿Qué es el RESimple? Que son también, en este caso, los ingresos que son, los impuestos que son para las empresas menores, para las empresas más chicas, ¿verdad? Que en este caso sus ingresos o sus facturaciones anuales sean en este caso iguales o inferiores a 80 millones. Cuando la facturación anual de este tipo de contribuyentes llegue hasta 80 millones o sea menor de 80 millones, entonces ahí nosotros podemos incluirle dentro del impuesto RESimple. Los contribuyentes de este impuesto, específicamente RESimple, ¿verdad? Tienen una modalidad específica que establece la ley, que nos dice en este caso la administración tributaria que ellos van a tener que realizar pagos mensuales, independientemente a que ellos lleguen a facturar una cantidad X o no. Y tenemos acá en la tablita la descripción. Que si ellos tienen ingresos brutos en el ejercicio anterior, nosotros estamos hablando en el 2020, yo voy a liquidar mi impuesto y el año que viene me corresponde abonar esto. Si yo declaré en mi liquidación que tuve, por ejemplo, 18 millones de ingresos, me corresponde pagar como renta mensual el año que viene. Todos los meses yo tengo que pagarle al fisco 20.000 guaraníes. Independientemente si el año que viene yo, por ejemplo, ¿verdad? No trabaje más. ¿Por qué? Porque la renta del ejercicio anterior a mí me obliga, ¿verdad? Yo tengo que seguir pagando el año que viene 20.000 guaraníes mensuales. Si mis ingresos fueron de entre 20 millones a 40 millones, el año que viene yo tengo que pagar en forma mensual 40.000 guaraníes al fisco. Si los ingresos declarados fueron de 40 millones, en este caso un guaraní hasta 60 millones, yo tengo que pagarle al fisco 60.000 guaraníes mensuales. Y si mis ingresos fueron en este caso, ¿verdad?, de 60 millones de guaraníes, un guaraní, hasta los 80 millones, que es el tope para estar dentro de este impuesto, le tengo que pagar al fisco en forma mensual 80.000 guaraníes en forma mensual. Después dice que la administración tributaria podrá establecer que dichos pagos se acumulen para su efectivización en forma trimestral, semestral o anual. Eso ya es cuestión de ver con el fisco, que puede pagarlo en forma mensual, trimestral o anual. Y deberán emitir también comprobantes como cualquier otro tipo de organización. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros en cuanto a la parte de renta. Para renta, IRE general, renta, IRE simple y renta IRE RESimple con sus respectivas clasificaciones
y modalidades. Y con esto nosotros estamos cerrando esta parte que tenga que ver con la renta empresarial, ¿verdad? Nosotros ahora vamos a estar viéndonos con las preguntas en el foro. Le voy a estar tirando las preguntas ahí. Por favor, si tienen participación también ahí, porque eso se está auditando y se está viendo y monitoreando por la central de Asunción directamente, ¿verdad? Así que les pido por favor que ingresen y respondan las preguntas que les voy a estar realizando en el foro ya a partir